Hola, Cormorán. Se dice que uno habitualmente vive como las cosas que hace. También hay otros que dicen que uno es lo que come. Bueno, yo donde quiera que voy, siempre estoy dando clase. Entonces, viste, hay algunos que te dicen que son ingenieros, que son abogados, qué sé yo, si son o no son. Acá se me ha desprendido la escarapela. Entonces, yo lo que aprendí es así, mira, Cormorán. Los españoles vinieron y desalojaron, mataron y esclavizaron a los indios, ¿no? En las minas de Potosí principalmente. Esto era el virreinato del Río de la Plata, el más pobre de todo. Acá no había ni oro, ni mármol, ni plata, ni madera. Pobre. Tal es así, cuando vino don Pedro de Mendoza se murieron todos de hambre acá. Y él volvió con sífilis y se murió en alta mar. Ahí hubo una regenta con los querandíes, que admite dos plurales. Se tiñó de sangre el río, por eso se llama Matanza. Ahí están las crónicas, don Ulrico Schmidl, en alemán. Un adelantado era el que ponía la guita y después vamos y vamos. Pero en un momento determinado de este puerto de contrabando, se produjeron invasiones inglesas. Los ingleses querían acá apoderarse, en 1806 con Bereford y en 1807 con Whitelock. Están los vestigios de los bombardeos ahí en San Telmo. Algunos políticos de aquel tiempo se reunían en los bares de alrededores. Y con ese pesar que tuvieron, los habitantes de la ciudad de Buenos Aires se fueron reclutando, se fueron ayudando uno con otro y terminaron reprimiendo, a pesar que durante unos cuantos días desfiló la bandera de Gran Bretaña acá y pasaban los escoceses desfilando con la pollerita y la gaita. Eso les dio la idea de fortaleza. Si habían podido con eso, podían hacer algo mejor y más grande. Y ocurre que Napoleón invade España. Y al invadir España está preso el rey Fernando VII. Entonces los criollos, que eran los españoles nacidos acá, o que siendo españoles ya se sentían como criollos, dijeron: ¿cómo nos vamos a dejar gobernar por un Estado si ni siquiera se pueden mantener a ellos? Entonces acá estaba el virrey Baltasar Cisnero, que era sordo de toda sordera. Entonces unos macanudos que se juntaron ahí dicen: che, vamos a ir a golpear la puerta a este tipo, porque esto cambió, ¿eh? Había venido unos barcos que habían traído esa noticia, dice: esto no va, ¿eh? Pero se cansaron de golpear en la residencia porque estaba jugando a las barajas y Cisnero era sordo, totalmente sordo. Bueno, hasta que en algún momento se fueron los cabildeos, digamos, y Belgrano le dijo: si a las 2 de la tarde usted no renunció, yo vengo, lo saco a usted de la solapa y lo tiro por la ventana, le dijo Belgrano. El doctor Manuel Belgrano, que después se tuvo que hacer general a la fuerza por las circunstancias. Ese que cuando murió no tenían que ponerle lápida y sacaron una parte de mármol que estaba en una de las cómodas. Y así como Sócrates dijo que le debía un gallo a Esculapio, él le debía una atención al médico y le entregó el reloj. El reloj está en el Museo Histórico Nacional y se lo chorearon. Así cuidamos las cosas. Bueno, hasta que se producen los hechos de 1810, pero los españoles se iban a venir. Ellos sabían que se iban a venir. O sea que se empezaron a organizar. En un momento determinado, en 1812, vino San Martín, oficial del ejército español, del Imperio Español, con medalla al mérito en la batalla de Bailén. ¿Qué vino a hacer acá siendo un tipo que allá estaba consagrado? Dicen algunos que venía a buscar sus orígenes, que él sería hijo de una india Rosa Guarú con el conquistador español Diego de Alvear. Por lo tanto, él con el general Alvear serían
medio hermano, como acostumbra decirse. Ahora ya se dice hermano de distintos padres. Y que lo habría dejado al cuidado de Juan de San Martín, que ya tenía hijos, porque no están los registros de nacimiento de José de San Martín. Si bien es cierto que no existía el registro civil como hoy, se anotaban en las parroquias. Los otros hermanos de San Martín están anotados, pero él no. Bueno, entonces se indica que nació, que se crió, se desarrolló en un lugar de Corrientes que se llama Yapeyú, que era un destacamento militar, un asentamiento del ejército español, porque Juan de San Martín pertenecía al imperio. Lo mandaron a estudiar a San Martín, creo que en el regimiento de Murcia. A los 12 años ya estaba en contacto con la batalla, para que sintiera el olor de la guerra, a los 12 años. Después supimos que estudió guitarra con el maestro Fernando Sor, que Atahualpa Yupanqui en el YouTube tiene una mención respecto de eso, de lo que él tocaba. La gota de agua, algo así se llama. Esto San Martín tocaba la guitarra, era buen bailarín, muy buen nadador, era multifacético y a su vez un gran estratega militar que donde quiera que fuere llevaba su canopla, donde tenía los compases, los lápices, y trazaba la batalla. Además, San Martín, por problemas que tenía en el estómago, consumía opio, fumaban rapeto aquellos macanudos, y llevaba su botiquín de medicina unicista, José de San Martín. Por lo tanto, ese hombre empezó a organizar la milicia, que es lo que hoy conocemos como los granaderos de San Martín. Antes, el Cornelio Saavedra, nacido en lo que hoy es Bolivia, no sé si en Chuquisaca, por ahí, creó el cuerpo de patricios. Y se desarrolló la primera batalla del cuerpo de granadero en la Argentina, en lo que hoy es el territorio de Argentina, que es la batalla de San Lorenzo. Bueno, después se iban a suceder, y se suceden también luchas intestinas, porque en cada una de las pequeñas poblaciones se iban desarrollando los pequeños caciques. Pero todo este territorio estaba dominado por los indios. No solamente los querandí, estaban los ranqueles, estaban los pampas, estaban los huerpes. Pero del otro lado de la montaña venían los araucanos, los que hace unos 30 años yo conozco como mapuche. Cuando fui al colegio nunca jamás se dijo mapuche, siempre era el imperio de Arauco, ¿viste? Los araucanos. Pero eran guerreros eso, y eso los hicieron pelota los huarpes, los ranqueles, los pampas, y su especialidad era el pillaje, o sea, venían y Malón llegaron a llevar entre 40 y 50.000 animales al otro lado de la cordillera. No eran artesanos, no venían a vender artesanía, 6.000-7.000 lanzas en ristre. Entonces, esta convulsionada Buenos Aires se debatía entre todo eso, desarrollar los saladeros y los cueros, y se fueron formando ejércitos. Después, no solamente por lo de San Martín, que cruzó para liberar a O'Higgins, que estaba preso, del cuerpo de milicias y ejército argentino. La última batalla fue la batalla de Junín, aunque después tuvo la de Ayacucho, tuvo Simón Bolívar, ¿no? Pero la de Junín, la carga la dio el tío abuelo de Borges, el coronel Suárez, y el que dio la voz de la libertad en el Congreso de Tucumán de 1816 a pedido de San Martín, que teníamos que tener una identidad, no podíamos ir en nombre de quién íbamos a ver. Fue Francisco Narciso de la Prida, familiar de quién, de Borges, y así tenía prosapia el viejo, ¿no? Bueno, que estaban los infernales allá de Güemes para tratar de
de contener los españoles que venían bajando, derrotas en Vilcapugio, Ayuguma, las dos terribles batallas de Belgrano, de Salta, de Tucumán. Así que entre todo eso nos fuimos desandando hasta que el caos de Buenos Aires se apoderó, y en ese momento de los saladeros, de la cría de vacuno y todo eso, emergió la figura de un ganadero que fue Juan Manuel de Rosas. Entonces le ofrecieron que tomara el poder, que él se hiciera cargo, porque era un caos esto. Entonces él dijo que asumía siempre y cuando que fuera con la suma del poder público. ¿Eso qué significa? Una tiranía. Es lo que yo digo y lo que yo mando, y acá no se discute nada. Bueno, la cuestión que ese modelo duró hasta 1853, él asumió en 1830, en que fue derrocado por otro ganadero, Justo José de Urquiza. Habíamos tenido la batalla de Obligado también, donde las tropas francesas e inglesas exigían la libre navegabilidad de los mares. Ahora Argentina, lo que hoy es Argentina, pertenecía al Virreinato de Río de la Plata, o sea que gran parte de Bolivia, lo que hoy es Uruguay, también tendría que formar parte de nuestro país. Sin embargo, la insistencia de los ingleses en la invasión de 1806, de 1807, las injerencias de la guerra con Brasil, que ahí es donde Rivadavia pide el préstamo, el empréstito a la Baring Brothers, y después el dinero se usó un poco acá en Buenos Aires para tratar de modernizarla, con las cloacas, con el alumbrado, pero la plata se utilizó para la guerra con el Brasil. Y los ingleses metían ficha ahí todo el tiempo. Hemos estado a las expensas de otros intereses. Bueno, la cuestión es que cuando estuvo acá el naturalista Darwin, dijo 3 cosas o 4 fundamentales. Dijo que notaba mucha corrupción, que las personas decían una cosa pero hacían otra. La segunda cosa es que allá en la parte muy sur, en la Patagonia, vio una vaca que tenía la dentición adelantada, allí. Entonces se conoce a ese animal como la vaca ñata. Y él dijo que en tiempo de falta de pastura le iba a costar sobrevivir. Efectivamente así ocurrió. La vaca ñata desapareció. La otra cosa es que había hablado con el general Rosas y le había dicho del tratamiento que venía teniendo con las poblaciones indígenas, intercambiándole, les daba cierto poder, porque había uno llamado Mariano Rosas, le daba el apellido, le daba el cargo, y que estaba tratando de llevarlos hacia la Patagonia. Y dice, he hablado con el general Rosas. Después de lo que él me ha conversado, en 100 años no va a haber ni un solo indígena más acá. Y efectivamente ocurrió. Después dijo, esos peñascos que están en el sur, porque ya habían sido abordados, que estaba el gaucho Rivero en las Malvinas, las Falkland para ellos, dice, esos peñascos no tienen ningún valor, pero un día van a tener valor estratégico. Exactamente, Argentina no tiene salida a los 2 océanos porque nos taponaron con Uruguay, que se independizó, y tomaron las Malvinas. O sea que debido a eso no tenemos la doble salida, que es una cosa extraordinaria, que un país tenga salida por los 2 océanos. Bueno, cuando Urquiza tomó el poder en 1853, ya hacía rato que venía hablando con Juan Bautista Alberdi, y dice, dejemos de ser la gran aldea, llega un momento en que tenemos que hacer un país, una nación. Bueno, efectivamente se lleva a cabo el dictado de la Constitución, la fuente inspiradora de la Constitución de los Estados Unidos, y la plasma Juan Bautista Alberdi. Después siguen las batallas intestinas y una batalla que es determinante,
la batalla de Pavón, donde el general Mitre, que aparte de general fundó el diario La Nación, era escritor y poeta, traductor del Dante. ¿Cuánto tiempo más pasará hasta que tengamos un presidente que sea escritor? Poeta. Difícil, ¿no? Bueno, la cuestión que inexplicablemente en la batalla Urquiza se retira de la misma. Hay algunas teorías, pero ninguna comprobada, que posiblemente, como ellos pertenecían a las logias, que eran masones, hubiera recibido una orden superior y dijeron, no, déjalo. Y bueno, la cuestión que Bartolomé Mitre, en el frontis de la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires, hay una cita alegórica de la Biblia, que es cuando José se reencuentra con el padre y con los hermanos que lo habían vendido por celo como esclavo allá en Egipto, y se reencuentran. Bueno, esa alegoría es para simbolizar el reencuentro de la capital con las provincias. En medio de todo eso también lo habían fusilado a Dorrego, ¿no? Lo habían matado al Chacho Peñalosa. No, al Chacho Peñalosa todavía no. Lo habían matado a Facundo Quiroga. Por lo tanto eran todos caudillos esos. Y esos tipos eran jodidos. Entonces no te dejaban hacer un manejo nacional porque todo eso te expoliaban, ¿no? Entonces, en función de que Bartolomé Mitre toma el poder público en general, estaba el colegio Real San Carlos, que es donde está ahí en la calle Bolívar, el colegio actual, ¿no? Colegio Nacional de Buenos Aires. Dice, tenemos que construir un templo, por eso así el Banco de la Nación, el Banco Hipotecario, las escuelas, eran todas magnificentes, porque el alumno, según decía Sarmiento, cuando ingrese tiene que saber que está ingresando a un estado potente, que lo espera la gloria. Humilde nuestro Faustino, pues nos llamaba Domingo. Domingo era el día en que había nacido, Faustino Sarmiento. Y entonces, siguiendo con esas situaciones, se creó el Colegio Nacional de Buenos Aires para crear hombres probos, hombres de ciencia, hombres de estudio, hombres abnegados, que eran los que iban a necesitar la patria. Tiempo después, un vicepresidente, Carlos Pellegrini, dijo, tenemos que animar el comercio, y para eso tiene que haber una escuela de comercio, que es la que hoy se conoce como Escuela Nacional de Comercio Carlos Pellegrini. Y después hubo un ingeniero, Otto Kraus, que dijo, pero la verdadera guerra no se gana con balas ni con bombas de cañón, sino con la industrialización, y creó el colegio Otto Kraus. El pensamiento de esos hombres, ¿no? Hoy día se creó el Ministerio de la Mujer. Ministerio. Por eso será que no progresamos tanto. Y en función de ello se hicieron después multiplicidad de cosas, se trajeron los habitantes de Europa, pero los que vivían en zonas más sufridas, porque lo iban a tirar en el medio de la nada, de la pampa. Entonces vinieron rusos, polacos, italianos, franceses, españoles, todos, que son los que, aparte de la gente de las batallas, que combatieron de a caballo, de lanza en mano, estos fueron los que hicieron la patria. Los gallegos, eso laburaron sin cesar. Y en función de ello, desde 1868, en que Sarmiento hizo el primer censo y trajo las maestras de Estados Unidos porque vio que el analfabetismo era total y que era necesario secuenciar, formalizar la educación, qué materias se daban, cuáles eran los horarios de descanso, de recreo, de toque de campana, todo eso lo llevaron a cabo las maestras de Sarmiento. Hay un libro que se llama así, Las Maestras de Sarmiento. O sea que de 1868, pongámosle 70, telégrafo, ferrocarril, barco, producción agropecuaria. En 40 años, en 1910, se festejó el centenario de la República, que vino la infanta. O sea que en 50 años esos hombres transformaron un desierto
en la cuarta potencia económica del mundo. Si tenemos en cuenta que la revolución cubana fue en 1959 con el Che Guevara, Fulgencio, Fidel Castro y Camilo Cienfuegos, hace 70 años. Siguen tan pobres como siempre, nada más que ahora están presos. No pueden salir, no tienen libertad. La pregunta es, ¿nos tendríamos que poner la remera de Che Guevara o la de Sarmiento? Porque errores cometieron todos. Con esto te saludo, maestro. Aldo Barreta, docente universitario, para lo que guste mandar.